la marca de todas las marcas. Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:3. Estamos saludando ya en línea telefónica al señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba para pedirle unas reflexiones sobre lo que el día de ayer Inglaterra acudió a un referéndum y hay un resultado, hay una mayoría que no es grande, pero mayoría al fin, que está dando el mensaje de que abandona la Unión Europea a Inglaterra. ¿Qué mensaje le entrega a usted esta posición? ¿Están ganando los nacionalismos nuevamente en Europa? Buenos días, doctor. Buenos días, un gusto de poder conversar. Bueno, en primer lugar hay que mirar que prácticamente el triunfo es muy pequeño, pero es triunfo al fin. Tan es así que el primer ministro inglés ha presentado ya su dimisión de su cargo y posiblemente habrán elecciones en el mes de octubre próximo. Esto ha causado realmente un terremoto, podemos decir así, en Europa, en la Unión Europea, porque es la primera ocasión en que un país se retira, sobre todo un país de la importancia como tiene Inglaterra. Ahora bien, hay que mirar esto desde varios puntos de vista. En primer lugar, el retiro no es mañana, no es hoy día. Esto va a tomar un poco de tiempo. Probablemente tiene que aplicar el artículo 50 de la Comunidad Europea, la Constitución de la Comunidad Europea, para salir de la Unión Europea, lo cual implica un trámite de aproximadamente 2 años. ¿Cómo va a ser este trámite? Pues no se sabe exactamente. No hay una experiencia, no hay un antecedente, pero evidentemente que va a tomar un tiempo, a menos que, como algunos voceros de los triunfadores indican que debe salirse unilateralmente de inmediato, que pues eso sería un acto pues de ruptura total con la Unión Europea, lo cual no puede ser porque hay aspectos fundamentales que tienen que cuidarse y que tienen que negociarse no solamente en el plano político, sino también en el plano económico. Y posiblemente lo más importante es el plano económico, ver en qué condiciones queda la relación económica del Reino Unido con la Unión Europea. Entonces, este procedimiento pues hay que esperar que dure este tiempo. Ahora, claro, se presentan incógnitas muy claras y muy duras para determinados sectores. En primer lugar, tenemos que mencionar que la parte que más preocupa es la parte de la población. Y precisamente ese ha sido el tema con el cual triunfa la salida, porque es la propaganda de los que estaban a favor de la salida se basa precisamente en la migración extranjera, que realmente ha resentido al Reino Unido. Se menciona que todos los extranjeros que están en el Reino Unido pues ganan sueldos inferiores, que han bajado los sueldos de los propios ingleses y que ocupan posiciones que les quitan inclusive el trabajo. Hay que pensar que existen aproximadamente 3 millones de personas de la Unión, de la Comunidad Europea que viven en Inglaterra, que viven en el Reino Unido. Y hay que ver que hay 1,2 millones de ciudadanos ingleses que viven en la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿En qué condiciones van a quedar? Es una de las preguntas más importantes que se hacen en este momento. Es muy posible que los que están en el Reino Unido pues tendrán que sujetarse y hacer trámites conforme a las leyes que actualmente existen o las nuevas que se impongan. Pero ¿qué va a pasar también con esos 1.200.000 británicos que están en la Unión Europea? Posiblemente pues sufrirán una situación en relación a su estatus de acuerdo con la reciprocidad con respecto a lo que apliquen en el Reino Unido. Es realmente una incógnita y es la parte que más preocupa este momento. De hecho se ha visto que tanto la libra esterlina como la bolsa ha caído dramáticamente, una de las caídas más fuertes de los últimos años. Todo esto pues es el terremoto que ha causado el triunfo de los Brexit y la decisión de salir de la Unión Europea.
Embajador, yo quisiera que escuchemos lo que dice el presidente de la Comunidad Económica, ¿no? De la Comisión. El presidente de la Comisión Europea se pronunció luego de conocer los resultados. Jean-Claude Juncker dice lo siguiente. En relación con el Reino Unido, esperamos que siga siendo un estrecho socio de la Unión Europea en el futuro. Esperamos que el Reino Unido formule en ese sentido propuestas. Todo acuerdo que se pueda celebrar con el Reino Unido como tercer país tendrá que reflejar el interés de ambas partes y tendrá que ser equilibrado en materia de derechos y también de obligaciones. Exa FM. Y por su parte, el primer ministro David Cameron dijo lo siguiente. Pienso que deberíamos tener un nuevo líder en octubre. Estabilidad es muy importante. Yo como primer ministro con mi gabinete haré eso con mi gabinete. Mi gabinete se va a reunir el lunes. El Banco de Inglaterra va a decir qué cosa es lo que va a hacer para reasegurar los mercados financieros y seguiremos llevando hacia adelante la legislación importante que presentamos ante el Parlamento. Hablé esta mañana con Su Majestad la Reina para informarle sobre los pasos que voy a tomar. Una negociación con la Unión Europea va a tener que comenzar con un nuevo primer ministro y yo creo que ese nuevo primer ministro debe tomar la decisión de cuándo iniciar el artículo 50 y comenzar el proceso formal de abandonar la Unión Europea. Exa FM. Es justo lo que usted nos decía, señor embajador. Las reacciones tanto del presidente de la Comisión Europea como del primer ministro, ¿a usted le parece que son justificables, que abren un camino distinto? Bueno, en realidad el problema fundamental que tienen que afrontar es la relación económica entre Inglaterra y la Unión Europea. Se está hablando de que tendrán que negociar un tratado de libre comercio, un tratado de comercio especial. Pero eso también ya a primera vista trae algunas dificultades, porque Inglaterra pues podría obtener una situación privilegiada con un nuevo tratado y privilegiada frente a la situación de los demás países dentro de la Unión Europea, lo cual podría atraer como consecuencia que hubieran otros países que sigan el mismo camino de la Unión Europea, de Inglaterra. Es decir, lo que va a ocurrir está todavía por verse, está por decidirse y por negociarse fundamentalmente, como bien manifiesta el primer ministro. Yo había mencionado, pues al aplicar el artículo 50, pues es un proceso de 2 años de negociaciones para establecer, en primer lugar, la forma como sale, las condiciones como salen, los nuevos requisitos que van a establecer tanto en lo comercial, en lo político y sobre todo la parte que preocupa muchísimo es la parte relacionada con la migración y la emigración al Reino Unido. ¿Qué va a pasar? ¿En qué situación van a quedar estos 3 millones de extranjeros que están en el Reino Unido y el 1.200.000 británicos que están en la comunidad? ¿Qué condiciones van a tener para poder permanecer en donde están actualmente y en sus lugares? Yo había pensado un poco qué repercusiones va a tener precisamente con América Latina y con el Ecuador. En realidad que con América Latina las repercusiones van a ser pequeñas porque obviamente que Inglaterra ha perdido presencia en nuestro continente, ha perdido presencia en la parte económica y ha perdido presencia en la parte política. Los países que posiblemente en la parte económica tengan algún problema y tendrán que negociar convenios directamente con el Reino Unido, ¿no? Son básicamente Brasil, Argentina, que son los que más comercio tienen, a pesar de que su comercio es bastante pequeño. Con el Ecuador la situación es mucho más pequeña, mucho más los efectos se los va a sentir muchísimo menos acá. No creo que sean considerables en la parte económica. Obviamente nosotros tendríamos que, si queremos seguir teniendo algún nexo económico con Inglaterra, tener que negociar una negociación directa, un convenio especial. Pero ya estamos viendo que las negociaciones nuestras con la Unión Europea pues están yendo por un camino un poco tortuoso, así es que y con Inglaterra sería peor. Tenemos el tema Assange y los comportamientos. Sería
más complicado. Ahí hay el tema Sanz, que siempre hemos conversado, un tema que molesta la relación de los dos países. A Inglaterra le ha molestado tremendamente la actitud del Ecuador al conceder un asilo a una persona que está acusada de delitos comunes, como son los delitos sexuales, y que ya es una situación que lleva 4 años y que se va a prolongar. Yo no creo que exista ningún cambio, a pesar de que hubiera un cambio de gobierno en Inglaterra y que este gobierno sea totalmente opuesto al que está en este momento. Ahí se mantiene la situación. Las políticas internacionales son... embajador, pero adicionalmente una reflexión económica, y Inglaterra tiene como base, digamos, de las reaseguradoras del mundo, están ahí en el mundo financiero un poco, ha sido la fuerza esta de tener como el gran mecanismo financiero de reasegurar. ¿Esto también le hará perder fuerza? Bueno, está por verse, ¿no? Que todo lo que va a ocurrir está por verse. Como digo, no hay un precedente claro de la salida de un miembro de la Unión Europea y las consecuencias de esta salida. No hay un precedente, es un camino que tiene que irse disipando poco a poco. Obviamente que se va a disipar en los puntos fundamentales, que los puntos fundamentales es la relación con la Unión Europea, en qué condiciones quedan. Y pues, obviamente lo que está claro para mí es que en la parte económica los países, es decir, bueno, que quieren negociar con Inglaterra, si quieren tener algún trato preferente, se tendrá que negociar nuevos convenios comerciales. Vuelvo a repetir que con América Latina la presencia económica de Inglaterra es bastante limitada. La presencia financiera es más importante. Las inversiones inglesas en América Latina son considerables, ¿no? En el Ecuador, sí, pero no hay una presencia que pueda verse afectada directamente. Yo creo que lo que puede afectar un tanto, bueno, ya está afectada la relación política de los dos países, por lo que usted mencionó mismo precisamente, por el caso Sánchez. Así es que yo creo que nos queda un periodo de ver qué es lo que ocurre con la Unión Europea en primer lugar, que esto parecería que esta ruptura pues puede ocasionar que poco a poco los países vayan retirándose. Ya hay voces en Francia, ya hay voces, me parece que en Dinamarca, que están pidiendo de que se someta a un referéndum la permanencia en la Unión Europea. Son partidos nacionalistas básicamente, como el partido de Le Pen en Francia, que están pidiendo un referéndum para saber si se permanecen en la Unión Europea o salen de la Unión Europea. En realidad esto causa una crisis a nivel europeo sumamente fuerte y con repercusiones en todo el mundo. No nos olvidemos que la Unión Europea es el bloque económico como bloque, uno de los más importantes, si no el primero en el mundo. Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ¿nos podría decir este momento, lo poco que se tenga de comercio, estará basado en lo que es el convenio de la Unión Europea de Comercio con América Latina y los acuerdos que teníamos, o qué deberán comenzar a plantear la Cancillería ecuatoriana? ¿Qué debería hacer para esto? Bueno, yo creo que la Cancillería tiene que plantearse muchas cosas, porque estamos viendo que existe actualmente en el país una contradicción fundamental entre diversos sectores del propio gobierno. No nos olvidemos las declaraciones del canciller nuestro la semana pasada, unas declaraciones pues refiriéndose a los convenios comerciales, llámese como se quiera llamar, los convenios multipartes, o sea, lo que es un tratado de libre comercio, pues manifestando su opinión contraria, absolutamente contraria a estos instrumentos, que no se compadecen con las negociaciones que el Ecuador realizaba y que está realizando ante la Unión Europea, precisamente para que se ratifique el tratado multipares, como se llama, o tratado de libre comercio entre Ecuador y la Unión Europea. Nosotros nos hemos quedado al margen de este tipo de tratados. Somos uno de los pocos países que no tenemos un solo tratado, y que para el Ecuador es sumamente importante la Unión Europea. No nos olvidemos que es el principal mercado del Ecuador, el principal mercado no tradicional, de productos no tradicionales. Después del de Estados Unidos, ¿no? Después de Estados Unidos, naturalmente, y quitando el petróleo a un lado, es el principal mercado
que tiene el Ecuador, del cual dependen muchísimos puestos de trabajo, particularmente en las provincias de la costa, ¿no? Son miles de puestos de trabajo que dependen de ese mercado, y que al no cerrarse un acuerdo que en este caso equipare la situación del Ecuador con Colombia y Perú, porque lo que queremos hacer es simplemente adherirnos a lo que ya Colombia y Perú han acordado, nos quedaríamos en una situación de inferioridad frente a estos dos países que ya tienen y están funcionando con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Esto es un tema que se lo ha dejado marginado en el Ecuador en las últimas semanas. Algo se ha hablado, y precisamente la Radio de la Democracia ha entrevistado y han sentado criterios muy claros de lo que debe hacerse, y que evidentemente no se está haciendo. La Cancillería y los sectores que manejan la política económica internacional tienen que mirar lo que está ocurriendo en el mundo. No somos una isla, estamos siendo una isla que no tiene relaciones con el resto del mundo. Pues tenemos que ver que esa situación nos es desfavorable, y que frente a la crisis actual que tiene el Ecuador, pues esto, al no tener una reacción favorable y acorde a los intereses de todo el país, sino al tener simplemente reacciones ideológicas, vamos a estar perjudicados un gran número de ecuatorianos. Embajador, para agradecerle esta intervención y este primer acercamiento al conflicto, le diría, ¿puede reflexionar? Hay un despertar nuevamente de un nacionalismo que invita a tener otra vez unas relaciones ya no con bloques ni cosas por el estilo, sino cómo se ganan unos a otros. Bueno, el caso inglés es un caso muy especial, porque uno de los factores fundamentales para el triunfo de la salida es el tema de la migración y de la emigración, de la permanencia de este número importante de extranjeros en el Reino Unido. Es un tema particularísimo, que es el que ha sido el caballo de batalla, y con el cual lleva a un triunfo muy estrecho, pero triunfo al fin, ¿no? Entonces, no podemos afirmar que esto va a extenderse de una manera general, pero claro, ya hay voces, como digo, ya hay voces tanto en Francia, tanto en Dinamarca, me parece, Dinamarca, Holanda, en que piden que se haga esta consulta para salir de la Unión Europea, y entonces habrá que negociar individualmente con cada país, lo cual complica muchísimo más. El mercado se reduce, y las negociaciones son mucho más complicadas, ir negociando país por país que negociar en bloque. Queremos agradecer al señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba por este acercamiento a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Muchas gracias, embajador. Un gusto de conversar con ustedes. Gracias. Y está ya en línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil el señor economista Alberto Acosta Burneo. Economista, ¿podríamos hacer una evaluación en principio ya de este resultado adverso para la Unión Europea, que ha significado el triunfo de los que creen que debe el Reino Unido abandonar la Unión Europea? ¿Cómo mira usted desde el aspecto económico qué nomás se podría afectar? Buenos días. Muy buenos días. Yo veo con preocupación el resultado, porque muestra una posición que está triunfando en Inglaterra y que también existe en otras partes, que es esta de tratar de pensar que uno puede obtener el beneficio del mercado europeo, como es el caso de Inglaterra, que tiene acceso al mercado europeo, pero que no quiere asumir los costos que tiene el acceder a ese mercado. Y es muy claro que un acuerdo comercial, un acuerdo como el que tiene y la Unión, parte de los requisitos de esa Unión para participar de la Unión Europea, es también participar del movimiento de personas, no solamente del movimiento de bienes. Y eso es parte de los costos de acceder a ese mercado. Entonces, en Inglaterra cuestionan, uno de los temas que más se cuestiona es la inmigración, el que no no pueden restringir la inmigración de europeos hacia su territorio, y de europeos continentales, y entonces dicen queremos salir de la Unión Europea, pero queremos seguir teniendo acceso al mercado común, queremos seguir enviando bienes, y desgraciadamente las cosas no funcionan así. En un acuerdo comercial, en un acuerdo que es mucho más que un acuerdo comercial, un acuerdo de integración como el que tiene la Unión Europea,
es una integración completa. Incluye el movimiento de personas, incluye el movimiento de bienes. Para hacer un paralelismo, en el caso ecuatoriano, que hemos rechazado el firmar acuerdos comerciales, los acuerdos comerciales implican, no solamente son una parte, sino que incluyen otros temas adicionales que son como es la cooperación, inclusive el movimiento de personas, y esos son los temas que debemos ir asumiendo la integralidad. O sea, el beneficio viene con ciertos costos, y eso es algo que en Europa y en Inglaterra está tratando de rechazar, y yo creo que va a tener su precio a nivel de Europa, va a tener su precio también para los que quedan dentro de la Unión Europea. El mercado se está reduciendo. Inglaterra va a tener mayor dificultad para entrar a ese mercado, porque no es que se va a quedar solo con los beneficios y sale de las partes que no le gustan, sino que eso le va a costar también a nivel de qué beneficios puede tener, y es un golpe para la integración en general a nivel mundial, que yo creo que los países tienen que ir hacia una mayor integración, una integración en todos los temas, y uno de los temas es de materia comercial, que es definitivamente muy importante, pero este tipo de movimientos nos demuestran que en el mundo hay algunas posiciones que están ganando terreno, que son posiciones sobre todo populistas, que buscan, tienen posiciones en rechazo al movimiento de personas. La reacción que tuvo doña Angela Merkel, la primer ministra alemana, sobre el tema, y además pedirle una reflexión sobre el tema de que algunos dicen no queremos seguir con gobiernos que malgastan el dinero, que sufran los gobiernos que sí controlan bien los dineros. Pero esto fue lo que dijo la canciller alemana. Causaría una división en la Unión Europea. Tenemos que actuar con calma, examinar la situación, y de esa manera juntos debemos tomar las decisiones correctas. Tenemos que prestar atención a lo siguiente. Existe una diversidad en Europa. Como hay gente diferente en Europa, y sus expectativas de Europa también son diferentes. En este momento enfrentamos muchas dudas con relación al proceso y la dirección de Europa, y esto no solamente se aplica a Gran Bretaña, sino también a otros miembros de la Unión Europea. Tenemos que asegurarnos que el pueblo europeo pueda sentir que la Unión Europea quiere mejorar la vida de todos. Esa es su tarea. También es la tarea de los diferentes Estados miembros. Segundo, en un mundo que se hace cada vez más pequeño, los desafíos son demasiado grandes como para que países individuales puedan enfrentar por su cuenta. Europa debe estar comprometida de tal manera que forme la globalización. Exa FM. Bueno, este es digamos, la reacción de doña Angela Merkel, la canciller alemana, pero yo le decía también, pesa mucho que algunos países hayan no manejado bien al interior de Europa sus economías, y que no quieren otros contaminarse esta decisión de algunos sectores de pedir salir de la Unión Europea. Definitivamente la crisis económica que había pasado Europa y este largo proceso de recuperación que todavía no despega, está pesando en los votantes, que están viendo cómo sus impuestos se están yendo para financiar otros países que no han manejado prudentemente sus finanzas públicas, como es el caso de Grecia. Entonces, ha habido un rescate, un multimillonario rescate, y la población, los países que han manejado unas políticas fiscales responsables, de mayor austeridad, que no han gastado o malgastado, no han gastado en exceso, y que tienen equilibrios fiscales, se quejan y dicen, ¿por qué nosotros tenemos que asumir el costo de los irresponsables? Uh-huh. Lamentablemente, eso es parte de las cosas que se deben mejorar en esta unión, en la Unión Europea. Los controles para no permitir que gobiernos puedan adoptar políticas irresponsables y gastar más allá de lo que es prudente. Porque claro, el costo de que eso suceda es muy elevado para los que sí son prudentes. Pero la Unión tiene una gran diversidad de países, tiene muchos desafíos,
y la solución no es desintegrar la Unión por culpa de estos gobiernos irresponsables que gastaron más de lo que debían. Más bien es fortalecer la Unión, crear los mecanismos para que haya esos controles, para que no se puedan dar a futuro nuevamente estas situaciones. Y la solución real a todos estos problemas viene por el lado de lograr nuevamente crecimiento. Y el crecimiento es más fácil de lograr con la integración, con un mercado más abierto, con un mercado más grande y no reduciendo mercados, porque al reducir mercados, las ventas de esos países, el potencial de ventas se disminuye y eso más bien va en contra de la generación de empleo y de generación de prosperidad. La solución es más crecimiento y eso se logra con más integración, con más apertura comercial. Señor economista, ¿qué precauciones debe tomar el Ecuador o cómo deberíamos estar enfrentando esta salida de la Unión Europea, del Reino Unido, pero ¿nos afectará de inmediato o no a los ecuatorianos? Bueno, el canal de afectación viene por los tipos de cambio. Yo creo que vamos a poder ver que va a haber más incertidumbre a nivel de Europa, de la Unión Europea y de Inglaterra. Significa que probablemente veamos también mayor debilidad en el euro. Eso es algo que podría darse. Y eso implica que nosotros, teniendo el dólar, nos volvamos más costosos para ese mercado. Y Europa es un mercado muy importante para las exportaciones ecuatorianas. Entonces, la manera de estar preparados o de compensar es seguir trabajando en productividad, en competitividad, cómo reducimos costos internamente, porque si el tipo de cambio no nos ayuda, entonces tenemos que nosotros compensarlo internamente reduciendo costos de producción, pero tenemos que seguir siendo competitivos para un mercado que probablemente va a atravesar por una mayor debilidad en su moneda y eso significa que va a tener una menor capacidad de compra. Entonces nosotros tenemos que compensar eso reduciendo nuestros costos internos y de esa manera sosteniendo la competitividad de nuestros productos en ese gran bloque europeo. Queremos agradecer al señor economista Alberto Acosta por sus primeras apreciaciones de los resultados de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Muchas gracias, economista Acosta. Muchísimas gracias, un gusto. Y vamos a continuar también con el análisis y yo diría algunas reflexiones sobre este tema para concluir el tema de la Unión Europea. Yo quisiera que escuchemos 3 reacciones de los dirigentes españoles sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto fue lo que se decía en España. La Unión Europea se enfrenta a una situación sin precedentes y la preocupación ha movilizado a los líderes españoles. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa, ha pedido serenidad y tranquilidad porque los tratados prevén un procedimiento negociado y ordenado que durará al menos 2 años. Los ciudadanos españoles mantienen en los mismos términos sus derechos en relación con el Reino Unido. Sus derechos a circular libremente, a trabajar, a cotizar y a recibir pensiones, a invertir, a votar o ser elegido en su caso en las elecciones locales del sitio donde residan, no se verán afectados en absoluto, previsiblemente al menos en los próximos 2 años. Lo mismo cabe decir de los derechos de los ciudadanos británicos que residen y trabajan en nuestro país o en el resto de la Unión Europea. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, cree que el Brexit en el Reino Unido es un golpe duro, pero también una oportunidad para los europeístas. Es un golpe muy duro para los que somos europeístas, para la Unión Europea, pero no es un golpe irreversible. Creo que las instituciones comunitarias, los líderes europeos, tienen que tomar nota y ver esto como un acicate para una mayor integración, para saber que los desafíos que son comunes a todas las sociedades europeas y que son desafíos globales, como es la desigualdad, como es el desempleo, tenemos que afrontarlos a través de un proceso de integración mayor del que ha habido hasta ahora. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, dice en un mensaje de su cuenta personal de Twitter que de una Europa justa y solidaria nadie querría irse, y añade que hoy es un día triste para Europa, insistiendo en la necesidad de cambiar de rumbo. En la misma red social, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lamenta la decisión de Reino Unido y asegura que el miedo y el rencor han vencido la oportunidad. Exa FM. Sí, bueno, esta era la reacción de los 3, diríamos, principales
dirigentes españoles en este momento, ellos también van a tener elecciones. Pero vamos a hacer un corte y de inmediato volvemos para que ustedes conozcan de qué se trata el convenio, el acuerdo llegado en Colombia y algunos otros temas internacionales. Este 23 de junio ha sido un día importante para el mundo. Enseguida volvemos.